nosotros dedicamos un minuto de silencio en honor a lo que fue la obra de nuestra hermana Laura aquí en este lugar. En este momento le vamos a dedicar unos minutos de silencio al Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece todo respeto, toda gloria y toda honra, ¿verdad que sí? Nuestra hermana, Dios nos la mandó en un momento en que ella era la pieza perfecta para ese rompecabezas de aquel entonces. Y yo creo que nuestro Dios siempre ha ido poniendo la pieza ideal y adecuada en cada momento en la historia de su iglesia. En esta mañana yo quiero que vayamos al libro de Daniel. Y vamos a leer en el libro de Daniel el capítulo 1. Vamos a leer hasta el 15. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Daniel 1, del 1 al 15. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló su comida y su bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenarán para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los
otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Amén. Amén. Esta historia, amados, es el inicio de donde nosotros comenzamos a saber de Daniel. En este día, el título de este devocional, de este mensaje, es La fuente inagotable. Dios. Amén, hermano Carlitos. La fuente inagotable. Dios. Miren, amados, en el proceso de esta historia, cuando Daniel está en Babilonia, había acontecido lo siguiente. El pueblo de Israel había tenido un primer rey que había sido Saúl. Su segundo rey fue David. Su tercer rey fue Salomón. En este proceso, más o menos pasaron 120 años donde Israel era una sola nación. ¿Qué ocurre? Luego el pueblo se divide y comienzan a ser dos naciones. Israel, el sur, Judá, no al revés. Israel el norte, Judá el sur. Entonces acontece que pasados 300 años, más o menos, entonces Israel deja de ser ciudad y solo queda siendo la ciudad Judá. ¿Qué pasa? En esta historia que nosotros vemos de Daniel, ya era solamente Judá. Y el rey Joacim, cuando el pueblo de Babilonia vence a los egipcios, el rey Joacim se une al rey de Babilonia y entonces ellos se fueron a Babilonia cautivos. El rey prefirió rendirse ante el rey de Babilonia, el rey Joacim, y no peleó contra él. Entonces, en esta parte de la historia, ese rey reinó 11 años, el rey Joacim. En esta parte de la historia, Daniel ya está en Babilonia y como leímos, el rey le pide al jefe de sus eunucos que le prepare jóvenes. Y me llamó mucho la atención que aquí decía que no tuvieran tacha. ¿Ustedes saben lo que era eso? Nosotros le llamaríamos un tatuaje. Que no tuvieran tacha, que no se hubieran marcado. Eso se tomaba mucho en cuenta. Entonces, cuando esta persona estuvieran 3 años alimentándose de la forma que el rey les había dicho, ellos se iban a presentar delante del rey. Se les iba a enseñar el idioma del país y ellos iban a ir delante del rey para servirle. Daniel, que era un hombre de Dios, entiende que si él hacía esa parte de alimentarse con el alimento del rey, él iba a estar fallándole a su Dios. Y Daniel pide que a él y a sus amigos, por favor, no le dieran esa comida. Y aquí es el primer proceso donde yo quiero que nosotros evaluemos. Miren, cuando nosotros estamos en nuestra vida secular cotidiana, nosotros tenemos inteligencia, nosotros aprendemos cosas, nosotros vamos a la escuela y nosotros aprendemos diferentes cosas. Y pasa que cuando llegamos a cierto nivel, por ejemplo, un cuarto de bachillerato, antes de hacernos bachiller, ya nosotros tenemos cierta sabiduría. Pero si usted habla con otra persona que está en su mismo nivel, posiblemente su manera de pensar y ver las cosas no es igual que esa otra persona que más o menos debería de pensar igual que usted. Entonces, analizamos lo siguiente. ¿Qué incide en mi mente, en mi manera de ver las cosas, en mi manera de percibir lo que yo enfrento y vivo? ¿Qué va a influir en eso? Hay diferentes formas de evaluar esto. Va a depender de con quién yo me haya criado. Va a depender de si mi familia era una familia
padre, madre, hermanos, va a depender de si yo me crié solo con mi padre o solo con mi madre. Y todo eso va a influir directamente en mi forma de pensar y de ser. ¿Qué va a suceder? Cuando nosotros entonces, le estoy hablando de la parte secular, ¿verdad que sí? Cuando nosotros entonces aprendemos y conocemos de esta otra parte de la historia, de lo que es Dios, de lo que Dios demanda de mí, de lo que Dios quiere que yo sea. Esta mañana Ana decía en la clase que todos nosotros somos creados por Dios, pero que cuando nosotros decidimos creerle, comenzamos a ser sus hijos. Y Ana decía que de mi manera de ver las cosas va a depender que se hagan. El verbo estaba, era solo la palabra, solo el verbo, entonces luego se hizo hombre. Si yo declaro, si yo creo, si yo pienso y si yo entiendo que una cosa es de una manera, así yo lo voy a considerar. ¿Qué pasa entonces? Que Daniel está en esa nación. Y si nosotros hemos escuchado la historia, Daniel era una persona que 3 veces al día se arrodillaba. Y en aquel entonces, para usted arrodillarse, así como están las 2 hermanas, Mónica y Yolanda, usted tenía que hacerlo en dirección donde estuviera el templo. En aquel entonces, los judíos tenían esa formación. Usted se arrodillaba de frente donde estuviera el templo. Si el templo estaba en aquella dirección, usted no se arrodillaba ni así ni para acá. Era así, en esa dirección, inclinado hacia donde estuviera el templo. Y todo eso tenía que ver con lo que Daniel había aprendido. Daniel llega y está en una situación donde muchos otros jóvenes estaban. Había muchos otros jóvenes porque el rey dijo, búscame jóvenes que sean de tal cualidad y que tengan inteligencia y que se manejen de una manera prudente. Piense en usted mismo ahora. Usted es joven, no importa la edad que tenga. Si eligieran, y pensémoslo sinceramente, pensémoslo de verdad, sea sincero con usted mismo. En un lugar donde usted esté, están eligiendo personas, vamos a cambiar la palabra joven, vamos a decir personas. Están eligiendo personas de buena postura, de respeto, que tengan cierto conocimiento, que tengan una actitud agradable. ¿A mí me elegirían? Piénselo así, analícese. ¿A mí me elegirían? Yo estaría escogido dentro de esos jóvenes, de esas personas de diferentes edades, para que yo haga tal o cual oficio. Pensemos, amados, en que Daniel era un hombre que estaba lleno de la palabra de Dios. En aquel entonces era la ley y él estaba lleno de la ley y él la cumplía a cabalidad. Y él en su pensamiento estaba lleno de conocimiento de lo que había vivido con su Dios. Pensemos en esto. Cuando nosotros tenemos diferentes situaciones, miren, ayer yo estaba compartiendo con una persona y esta persona me decía que en un momento determinado de su vida ella iba a decidir algo y ella le dice al Señor, Señor, mira, si en este momento pasa, yo hago tal cosa y ahí mismo llega esa persona, es porque tú quieres que esto se dé. Y ella nos dice que efectivamente, tal cual ella se lo había pedido al Señor, en el momento preciso que ella hizo lo que ella dijo, sonó la bocina de la persona que estaba llegando y ella se ríe y dice, entonces el negocio va. Eso hace muchos años. Pero miren, amados, nos puede parecer quizás un poco infantil o nos puede parecer, no sé, pero yo creo que Dios obra de esa manera. El Señor nos da señales y nos hace ver las cosas a medida mi sabiduría y mi inteligencia me lo permite. Puede ser que usted esté enfrente de una situación y de la forma que lo ve Denny no es la forma que lo ve Luis y están ante la misma situación.
De la forma que lo ve el hermano Antonio, no es de la misma forma que lo ve la hermana Elba. Y están ante la misma situación. Daniel era un hombre que se había decidido llenar de la palabra de Dios, en aquel entonces de la ley. Y yo quiero hoy que nosotros nos evaluemos de esa manera. ¿Qué es lo que yo tengo como prioridad con respecto a mi mente, a mi inteligencia, a mi sabiduría? ¿Qué yo creo que yo soy? ¿Quién yo me siento ser independientemente en el lugar donde yo pueda estar? Amados, Daniel estaba cautivo. Daniel estaba cautivo. Y miren aquí, el alimento que usted y yo elegimos es el alimento que va a hacer que mi vida sea o no sea lo que Dios quiere. Daniel decidió que no quería contaminarse. Amados, analicen lo siguiente: la comida del rey tenía que tener de todo, proteínas, vitaminas, todos los nutrientes necesarios para que el rey estuviera en forma. Sin embargo, Daniel decidió que él quería comer legumbres. Y duró 10 días comiendo legumbres. Y los demás jóvenes que habían elegido junto con ellos habían comido de la comida del rey. Sin embargo, amados, sus rostros, cuando los evaluaron a los 10 días, estaban llenos. ¿De qué ustedes creen que estaban llenos? Estaban llenos de Espíritu Santo. Estaban llenos de gracia. Estaban llenos de lo que Daniel se había llenado siempre, de lo que venía desde su infancia dentro de él. Entonces nosotros, amados, nosotros todos tenemos mucho por dentro, mucho. Y no es cierto que cualquier situación que yo enfrente va a cambiar mi manera de ver las cosas. No. Se supone que toda situación que yo enfrente, yo la enfrente con conocimiento, no con lo que en el momento yo sienta, crea o considere. Si nosotros somos hombres y mujeres de Dios, si nosotros decidimos que nuestra vida estaría alimentada por esta palabra preciosa, significa que nada a mí me va a mover mi manera de pensar. Nada. No va a importar la situación que yo esté enfrentando, no va a importar. No va a importar que yo esté cautivo según lo que yo creo. Porque oigan lo que les digo, amados. Daniel estaba cautivo en Babilonia, su nación estaba cautiva en Babilonia. Pero en ese momento de la historia, ese era el propósito de Dios para esa nación. Ese era. Entonces nosotros hoy estamos viviendo el momento perfecto de la historia que Dios planificó para usted y para mí. No depende de lo que yo hice ayer, depende de lo que Dios determinó. Depende de lo que Dios dijo, porque aquel entonces cuando Jeremías profetizó, Jeremías le dijo vayan, porque ahora Dios quiere que se vayan a Babilonia. En ese entonces ese era el propósito de Dios para su pueblo. Y el pueblo de Dios estaba en aquel lugar, pero hubo gente, amados, que nunca permitió contaminarse con nada de lo de aquella nación. Con nada, siempre había un remanente. Y Daniel estaba entre ellos. Daniel dijo que todo lo que él iba a sacar de su boca era de lo que ya él tenía por dentro. A él no le iba a afectar ni la comida de aquel lugar, pero mucho menos la ley de aquel lugar. Daniel estaba claro en lo que eran sus convicciones. Miren, amados, hoy día nosotros analizamos a la sociedad. Y no solamente le estoy hablando de 20, no, seguimos para arriba, 40 y más. Si evaluamos la sociedad, nos damos cuenta que tenemos una sociedad donde los más jóvenes determinan lo que el más adulto va a hacer. Hoy día, si usted ve una serie en la televisión, se da cuenta que el hijo tiene la razón en todas las ideas que tiene y el papá tiene que ceder. Si lo analiza, es así. El papá es el que siempre se equivoca. Y esa es la idea que le quieren entrar a nuestros hijos en la cabeza. Que el joven hace las cosas, que tiene una idea, que le reclaman, pero que luego el papá se arrepiente y se da cuenta de que su hijo tenía la razón. Yo no estoy diciendo que siempre eso esté mal. Pero cuando esa es la norma, entonces tenemos que evaluarnos.
Si la norma es que mi hijo siempre tiene la razón y yo tengo que ceder, debo de evaluarme como padre, como el hijo que fui y como ente social que lleno un espacio en esta sociedad. Tengo que evaluarme. Amados, Daniel estaba ante el rey. Y si nosotros nos vamos más adelante en la historia, nos damos cuenta que el rey se encontró en situaciones donde el rey necesitaba orientación y buscó a muchos sabios. ¿Ustedes creen que fuera de las iglesias hay personas que tienen inteligencia? Claro que sí, claro que sí. Hay gente que usted habla con ellas. Miren, hace unos años yo conocí a un hombre llamado Persio. Ese hombre tenía 92 años y su postura parecía de 60. En su actitud, en su comportamiento y todo. Y si usted hablaba con él, todo lo que escuchaba era sabiduría. Él había sido dentista. Luego vivió muchos años en Estados Unidos, luego volvió a vivir aquí, en el país. Y yo no lo traté tanto, y cuando él partió con el Señor, a mí me dolió, porque era una persona que cuando usted se sentaba con él, algo nuevo usted aprendía. Algo nuevo usted aprendía y tenía cuando murió casi 100 años. Creo que le faltaba 1 o 2 para 100 años. Pero aún así tenía una lucidez y una manera de manejarse. Y su postura física, él no estaba doblado, era súper alto, no estaba doblado, él estaba todo normal, no parecía. Y yo entiendo que el tener inteligencia ayuda a que usted no pierda el conocimiento en sus últimos años. Ayuda bastante. Entonces, amados, lo que usted y yo sabemos no podemos guardarlo. Lo que usted y yo tenemos por dentro no debemos guardarlo. Imagínese usted que Daniel no se hubiera dado a conocer. Cuando el rey necesitó consejo, no hubieran sabido que Daniel era inteligente. No hubieran conocido de su forma de actuar. Lo primero que hizo al llegar a aquella nación fue desafiar, amados. Él hizo un desafío. A veces nosotros aprendemos a vivir, ¿saben cómo? Sin desafiar nada. Me adapto a lo que llegue, punto. Dice mi esposo siempre, el que no tiene ningún norte, a donde la brisa lo llevó, ya llegó. Porque no tiene ningún norte. Entonces, amados, nosotros somos gente que tenemos un norte claro. Nosotros somos gente que sabemos en quién hemos creído. Somos gente que como Daniel, no importando dónde estemos, ponemos condiciones. Ponemos condiciones y no somos rebeldes, amados. ¿Daniel actuó con rebeldía? Jamás. Con mucha prudencia y sabiduría. Hizo una petición al jefe inmediato. Y de esa petición obtuvo una bendición. Nosotros, amados, estamos en la postura de nosotros pedir. Como la mujer que les dije, vamos a ponerle pruebas a nuestro Dios. Ustedes saben lo maravilloso que es, amados, cuando usted se arrodilla y usted le dice, Señor, mira, te pido esto, esto y esto, muéstrame, y que cuando en la tarde usted recibe la respuesta, es lo que usted pidió en la mañana. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio, pero ¿saben qué pasa? Que si usted nunca lo hace, nunca se va a dar cuenta que el Señor actuó a su favor. Si nosotros nunca estamos de rodilla, como Daniel lo decía, nunca vamos a saber sus respuestas. Y entonces simplemente nos vamos dejando llevar de la brisa y llegamos a cualquier lugar y nos sentimos bien, pero no es porque ese era un norte claro. Es porque simplemente llegaste y como no tenías ningún norte, te sientes cómodo. Si Daniel hubiera tenido esa actitud, simplemente habría llegado a Babilonia y había hecho todo lo que le dijeron y punto. ¿Él iba a estar mal? No, él iba a estar en obediencia, hacer todo lo que el rey dijo. Sin embargo, él tenía claro sus ideas, tenía claro su norte, tenía claro cuál propósito tenía su vida. Es que no puede ser que cualquier norte yo me sienta cómodo. Entonces tengo que analizarme. Mi vida completa está llena de sabiduría, amados. Todo lo que yo soy es sabiduría. Y cuando en mí hay cosas que no están acorde con esta palabra, entonces yo me evalúo y las cambio. ¿Y saben qué? Que hay momentos que no son de oración. Hay momentos que son de actuar.
Señor, mira, yo te pido que me ayudes a que todos los días cuando yo me levante, yo no me queje. Y ya se lo dijiste al Señor y comenzaste a actuar, pero a la semana siguiente seguiste quejándote. Hay una parte que tienes que poner que no estás poniendo. Amado, ustedes saben que cuando Dios habla, es hecho inmediatamente lo que Él dice. ¿Saben lo que pasó aquí en Daniel? Que en un momento determinado Dios le mandó una respuesta y el ángel tenía 21 días luchando y el ángel Miguel tuvo que venir a ayudar a ese ángel para que la respuesta pudiera llegar. Amados, Dios contesta, Dios responde, Dios la oración tuya ya la contestó. Esa que tú crees que Dios no te ha escuchado, Él la respondió. Y posiblemente haya ángeles que estén luchando a tu favor. Hay ángeles luchando a tu favor, pero mi actitud tiene que ser de creer. Yo no puedo declarar con mi boca que no es. Yo tengo que decir que es. Porque la Biblia me manda que a lo que yo no veo lo declare como si lo estuviera viendo. Amados, el rey necesitó consejo. Daniel fue donde él y le aconsejó. ¿Por qué Daniel pudo aconsejarle? Porque estaba lleno de la fuente que no se agota. Él tenía de todo lo necesario en cada situación determinada. Fue sabio ante cada situación de enfrentar. Él fue al foso de los leones. ¿Sabían ustedes eso? Él pudo rehusarse. Él pudo decir, esto fue una trampa que me pusieron. Si me hubieran explicado, yo no lo habría hecho. Él quizás pudo haber dicho eso, pero Daniel no cambiaba su manera de pensar. Y a ese Dios que él le servía y que él conocía y que estaba seguro de lo que Dios era, él no lo cambiaba por ninguna ley nueva. Él estaba claro y confiado en lo que él había creído. Mire, cuando nosotros venimos al Señor, al principio, y si a usted no le pasó, analícelo. Quizás fue que no se dio cuenta, pero nos pasa. Nosotros pensamos, ¿será de verdad el evangelio? ¿Alguien de ustedes lo ha pensado? Esas primeras semanas, esos días donde uno está todavía nuevecito y que todavía uno ni siquiera sabe mucho dónde está cada libro de la Biblia. Y uno dice, ¿será de verdad que este es el camino? Amados, pero pasan años y luego a usted le dicen, ese no es el camino, y usted no hay nada que lo haga cambiar, porque usted ha visto y ha vivido lo que Dios hace en su vida y en la de los suyos. Y es que no hay nada que usted haya pedido que Dios no se lo haya contestado, porque si hay algo que no lo obtuvo es porque fue un no, pero se lo respondió. Dios siempre está ahí para usted. Y a veces, ¿sabe qué, amados? Que nosotros nos sentamos y nos quedamos como haraganes, nos quedamos como en pausa y no hacemos nada. Y así actuamos en cuanto a la fe. Y como que pausamos nuestra fe y comenzamos a hablar y a actuar como si nosotros no supiéramos en quién hemos creído. Y saben algo, amados, que en esos momentos a veces nosotros podemos dañar al que está a nuestro lado. Porque a veces el que está a nuestro lado, su fe está todavía fundamentada en lo que usted declara. Y nosotros tenemos que saber lo siguiente, amados, que hay días de dolor, hay días de angustia. ¿Ustedes creen que para Daniel fue fácil estar cautivo? Hubo días de sufrimiento. Cuando él fue al foso de los leones, él fue con dolor. ¿Ustedes alguna vez han pensado en Abraham camino a sacrificar a su hijo? Esa fue una crisis grande en su vida. Porque a nosotros antes nos hacían ver de que no, él fue por fe. No, él fue con dolor. Y hace unos días el esposo mío analizaba y me decía, si Abraham le hubiera dicho a los dos que le acompañaban a qué él iba, lo habrían amarrado. Mi jefe se puso loco. Hoy mata a su hijo, luego nos mata a nosotros. Podrían haber pensado eso. Amados, él tenía
todo lo que iba a hacer solamente en su cabeza. ¿Ustedes saben lo difícil que es tener una situación y no compartirla con nadie? Decía el pastor Raymond, una pena compartida se convierte en media pena y una alegría compartida se hace 2 alegrías. La pena se disminuye, la alegría se suma cuando nosotros hablamos de lo que tenemos. Amados, Daniel fue al foso de los leones. Daniel estuvo allí, pero Daniel no flaqueó. Daniel sabía en quién había creído y con cuál fuente él se había alimentado. En el lugar donde yo me desenvuelvo, amados, ¿qué es lo que sale de mí? ¿Cuál es la fuente que yo demuestro que tengo por dentro? La fuente de la cual yo me he alimentado, ¿qué dice de mí? ¿Qué dice de mi Dios? Porque mucha gente conoce que somos cristianos y esa gente siempre está a la expectativa. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Quién es Yokeli cuando está en cualquier lugar? No importando que esté cautiva, no importando que esté en medio de dolor, no importando que esté enfrentando la prueba más grande de mi vida, ¿qué es lo que sale de mí? ¿Qué yo demuestro? ¿Demuestro pena? ¿Solamente me quejo? ¿Hablo de problemas en donde quiera que voy? ¿De la situación económica, lo difícil que está? ¿De qué yo hablo cuando yo comparto con la gente? ¿Cuál agua sale de mi fuente? ¿Cómo fue que se cimentó mi creencia en ese Dios que es una fuente inagotable y que jamás, amados, jamás te va a dejar? Usted ha analizado que si Dios solamente hubiera sido el Dios de Israel, Él no hubiera salvado a Nínive. No hubiera salvado a los hijos de las otras naciones. Sin embargo, Ruth fue una mujer moabita, pero que decidió seguirle. Y como Dios es una fuente inagotable, también a ella la llenó de su agua. Todos nosotros, amados, todos nosotros tenemos que enfrentar cosas en nuestras vidas, todos. Pero en cada prueba, en cada crisis, en cada proceso, usted tiene dentro de esa fuente que Dios ha depositado en usted. Usted tiene. Entonces no importa en qué momento de la iglesia yo estoy, no importa en qué momento familiar yo estoy, en qué momento laboral estoy, eso no importa. No importa si estoy en el foso de los leones. No importa si me estoy arrodillando 3 veces y por eso me quieren juzgar. No importa si lo que yo estoy enfrentando hoy era lo que más yo temía en mi vida enfrentar. No importa. Amados, Dios te conoce tal cual tú eres. Dice su palabra que aún los cabellos que están en tu cabeza, Él sabe cuántos son. Y analice que cada día usted puede botar de 100 a 150 hebras de cabello. Independientemente de los que se le vayan, Él sigue sabiendo cuántos usted tiene. Y si eso es el cabello que no tiene tal relevancia, imagínese en sus situaciones si Él no está pendiente de usted. Pero usted y yo tenemos que caminar creyéndolo. Tenemos que tener un norte claro de lo que pretendemos. ¿Qué yo quiero ser para mi Dios? ¿Yo quiero ser el Daniel que aconsejo o quiero ser como aquel rey que necesitaba ser aconsejado? Yo quiero ser como Daniel, que aún en medio de cautiverio estoy echando para adelante, o quiero sentarme y dejarme mover de cualquier brisa que llegue a mi vida. El Dios al que nosotros le servimos está demandando más de nosotros, amados. Está demandando más de usted. Y posiblemente usted diga, bueno, pero que ya yo le conocí, ya yo aprendí a orar, ya aprendí a predicarle a la gente, aprendí a orar por los enfermos, ya yo canto en el altar.
ya yo predico. Pero ¿saben qué, amados? Que Dios es una fuente inagotable. Y si ya usted llegó al nivel que usted creía alto, para Él todavía usted tiene más que dar. Todavía hay mucho por dar. Todavía hay más que ofrecer. Usted sabía, amados, que cuando nosotros estamos ante situaciones difíciles, no siempre vamos a verla desde la misma perspectiva. Nosotros estamos como iglesia necesitados de un pastor. ¿Alguien sabía eso? ¿Sabían eso? Solo Raúl me dijo que sí, Robert. ¿Alguien sabía que nuestra iglesia necesita un pastor? Amén. Estamos necesitados de un pastor. ¿Usted ha sentido en algún momento temor por esa razón? Sea sincero. Sí. Pero ustedes creen que el Dios al que ustedes le sirven no sabía el hoy, 3 de julio de 2022, que íbamos a estar aquí, que iba a estar lloviendo, que Gilder se iba a dormir en el culto. Dios sabía eso. Amados, los detalles que para usted no los percibe, Dios los puede percibir. El detalle mínimo que usted cree que no está afectando, que a alguien sí le afecta, Dios lo percibe. Dios está pendiente. A Dios no se le escapa nada. Nada ocurre porque Él se haya equivocado. Nada. Nuestro Dios es perfecto, ideal. Y tiene este momento de la historia en sus manos, y a usted específicamente Él lo quiere buscando de esa fuente que Él ha depositado en usted para que salga agua inagotable. Amados, tenemos mucho para dar. Daniel dio de lo que tenía, se alimentó de la palabra de Dios. Él tenía una formación de su casa también. Nosotros a veces en la formación que nos dieron en la casa tenemos que elegir: esta parte sí la voy a asumir, esta parte entiendo que se puede mejorar. Pero nosotros tenemos una formación y tenemos que seguir adelante, amados. Y no importa que el viento se haga recio, si el norte es claro, significa que vamos a llegar a esa meta. Y la vamos a lograr y va a ser en victoria. En victoria. Daniel en ningún momento se quejó, Daniel en ningún momento se sintió miedo. Él avanzó porque él estaba seguro en el Dios que él había creído. Él estaba confiado. Y hoy a usted y a mí Dios nos dice: busca en esa fuente que tienes. Y si tienes que cambiar muchas de tus ideas, cámbialas. En la palabra tú tienes manera de buscar cómo cambiarlas. Pero síguese adelante. Porque Dios está de tu lado y no importa que nos haga falta 1000 cosas, todas Él las tiene para el día ideal y perfecto para ti. Todas, todas, amados, todas. Y aunque haya días de tristeza, sigue adelante. Y aunque haya días donde no te puedas comer la comida que hay frente a ti, porque esa no es la que tú entiendes que a Dios le agrada, aún así sigue adelante. Porque Él está de tu lado y la fuente en la que tú decidiste alimentarte no se agota. No se agota, amados. Dios no se cansa como nosotros. Dios no cambia de parecer como a veces nosotros cambiamos de parecer. Dios sigue siendo fiel aunque yo le falle. Afianza tu fe en ese Dios maravilloso. No te fijes de hombres. Miren, amados, yo amo mi iglesia, ustedes lo sabían, la amo. Yo valoro cómo nuestra iglesia se maneja en lo financiero, en cuanto a la dirección, en cuanto a muchas cosas. Yo le podría nombrar. Me encanta, amo mi iglesia, siento orgullo de mi iglesia. ¿Y saben qué? Una de las mejores iglesias que puede seguir hacia adelante aún sin tener un pastor es la iglesia Discípulos de Cristo. ¿Por cuál razón, amados? Por la manera como está formada la dirección de nuestra iglesia. Sigamos adelante, confiemos, amados. Si es mañana que se necesita el pastor, Dios lo va a poner. Pero si es dentro de 3 meses llegará. Pero en esos 3 meses confíe, esté en paz. Declare que está hecho,
porque Dios lo hizo para usted y para mí. Ya Dios lo hizo. Y aunque no haya alguien perfecto según mi criterio personal, para Dios tiene un corazón como Dios lo quiere. Amados, David fallaba. David tenía actitudes que no para todo el mundo eran la ideal, pero David tenía un corazón conforme al de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Busque dentro de ese corazón de que usted lo tiene lleno y salga y dé de esa fuente inagotable que Dios ha depositado en usted. Vamos a dar consejo, vamos a dar abrazos, vamos a dar sonrisas, vamos a dar palabras de ánimo, que cuando la gente la vea a usted no tenga temor de hablar con usted porque sea algo negativo que usted vaya a decir. Hablemos con la gente de lo bueno que es nuestro Dios, de lo maravilloso que es seguirle, de que nunca nos deja solos. No importa la cautividad por la que estés pasando, la situación difícil, Dios está de tu lado y no va a terminar el proceso hasta que esté haciendo completo la obra que inició. Él te quiere moldear, quiere trabajar en ti actitudes, pensamientos, maneras de ver las cosas, maneras de dirigirte. Él quiere cambiar cosas en ti. Entonces deja que Él haga. Cuando nosotros somos sensibles a nuestro Dios, la obra se concluye. Amados, las crisis que nosotros podemos pasar, las pruebas que podemos enfrentar, cuando aprendemos lo que nuestro Dios nos quiere enseñar, entonces volvemos a donde Dios nos quería poner. El pueblo de Israel volvió a su tierra, pero primero tuvo que aprender lo que Dios les quería enseñar. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, amados. Gracias, Dios. Gracias Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias por la fuente inagotable que eres, Dios. Gracias, Señor, porque el ejemplo de Daniel nos enseña para hoy, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que en nuestro corazón y en nuestra mente hay palabra tuya para dar, Cristo. Gracias. En este día te pedimos, Señor, que en medio de situaciones de nuestra vida tengamos palabra positiva que declarar. Tengamos palabra positiva que creer porque ya tú la dijiste, Cristo. Gracias, Dios, porque aún en medio de situaciones difíciles, tú te fuiste a orar, Señor. Tú lloraste, pero tú cumpliste la obra en la cruz, Cristo. Gracias. Gracias, porque por esa obra estamos aquí hoy, Señor. Gracias porque esta parte de la historia la tienes perfectamente concluida, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Permite que cada uno de nosotros, en los diferentes lugares donde nos toca estar, Señor, seamos fuente que fluya agua de vida, Dios. Agua viva, agua limpia, Cristo. Agua que dé amor, que dé paz a los demás, Señor. Que nosotros seamos personas, Señor, para unir, para restaurar, para seguir adelante. Que como Daniel, Señor, aconsejemos con palabra tuya. Gracias, Dios, por este día. Gracias por esta palabra, Cristo, gracias. Y ahora en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tú nos vas a llevar al norte que tú quieres, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Dios nos bendiga. Podemos sentarnos, amados, y que Dios bendiga mucho esta iglesia.